y máxima tracción. Cero tracción, ¿sí? Entonces, en ese caso se podría decir que ahí sería máxima tracción, y ella podría ser máximo deslizamiento sobre tracción, ¿no? No, aquí es máxima normal, máxima resistencia. Pero... Ahí 90 grados con la carga por abajo se anula con la carga arriba. Ahí. Sí, pero el efecto de la carga sobre la rodilla en ese caso no sería de deslizamiento. Perdón, hablo un poco más fuerte. Que en ese caso, donde la normal es cero, ¿cierto? Es la horizontal. No, aquí la normal es máxima. Máxima. La de deslizamiento es cero. Sí. Ah, la de deslizamiento es La cero. de deslizamiento es cero. La de deslizamiento es la componente de tracción en este cuadrante. Porque de aquí hacia arriba, la componente de deslizamiento es compresiva. O sea, si tú analizas el sistema en esta posición inclinado, y aquí tienes una masa que tira hacia abajo, la de deslizamiento ahora tira hacia la articulación. Y la de deslizamiento pasa de cero en la horizontal a máxima compresión. Máxima compresión, cero, máxima tracción. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno comprime o tracciona la articulación, está generando un estímulo en los tejidos. Y ese estímulo facilita la reacción de estabilidad. La reacción de estabilidad articular o facilita la reacción de flexibilidad articular. ¿Se entiende? Cuando ustedes traccionan una articulación, lo que están haciendo es sometiendo a tensión todos los elementos periarticulares, y allí se pueden dar dos cosas. O la musculatura responde bajo un reflejo miotático, o se relaja. Si se relaja, van a generar una flexibilización de los elementos periarticulares no contráctiles. Si se mantiene en contracción, por fatiga después se va a tener que relajar, en la medida que el tiempo del ejercicio sea adecuado. Si no es adecuado, es muy probable que... Había un grupo que hablaba con tiempo, y yo le dije que los tiempos los deciden ustedes dependiendo del objetivo que tengan. Porque si el objetivo es flexibilizar o reeducar contracción, los ejercicios son un poco más rápidos. Porque la rapidez obliga, y recuerden una gráfica que hay de velocidad, tensión, obliga que en la medida que la contracción es máxima, y pensemos en la concéntrica, el reclutamiento es mayor. Porque la fuerza es menor. ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos eso primero. Lo que ocurre es que aquí hay un componente de descomposición de fuerza. Descomposición de fuerza que genera ciertas condiciones de trabajo en los elementos no contráctiles como los elementos contráctiles. ¿Ya? Ahora, es muy importante la posición que le damos al paciente, porque aquí uno puede lograr 4 estadios distintos. Uno, vertical inferior, horizontal en la dirección del movimiento, vertical superior, horizontal en el lado opuesto. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, tuviese un rango de movimiento, como podría haber ocurrido con la gente que trabajó en rodillas, cuando instalaba al paciente en supino y comenzaba con una flexión máxima ahí y terminaba con una extensión máxima en este recorrido, quiere decir que obliga, en este caso en particular, a un trabajo de, pensemos que es la dirección del movimiento hacia acá. Si ustedes ponen esto como posición cero, posición inicial, el movimiento tiene este sentido, y el trabajo desde aquí a aquí sería de extensores, y desde aquí a ahí sería de flexores, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Es decir, ¿no? Tenemos paciente en supino, ahí, mucha nariz le hizo, ¿ya? En supino, rodilla en posición neutra, 0 grados, desde ahí mueve hacia la flexión, porque ahí está acá la flexión. La verdad es que este movimiento le podemos llamar flexión o extensión, porque depende cuál sea la posición inicial. Si la posición inicial es esta, estamos trabajando en extensión. Si la posición inicial es esta, estamos trabajando en flexión. Pero independientemente de eso, el trabajo muscular va a ser siempre el mismo. En esta parte del movimiento trabajan los flexores, en esta parte del movimiento trabajan los extensores. ¿Se entiende?
Ahora, en la parte de movimiento que trabajan los flexores, les doy máxima exigencia cuando están más acortados. ¿Se entiende eso? Olvídate del tipo de contracción toda ella. Ya vamos a hablar del tipo de contracción. Lo que quiero decir es que si yo tengo al paciente en esta condición y tengo este espacio de trabajo con un sistema de palancas, significa que en esta parte del movimiento están trabajando los flexores. Cuando van hacia allá es concéntrico, cuando van hacia acá es excéntrico. Eso nadie lo va a discutir. Pero cuando están aquí es cuando les estoy exigiendo el máximo esfuerzo. Porque aquí incluso es cero. ¿Verdad? Recuerden esto entonces, máximo esfuerzo de los flexores. ¿De acuerdo? Analizamos esta parte del movimiento. ¿Qué ocurre ahora? Que si yo analizo esta parte del movimiento, quienes están trabajando son los extensores. Cuando van hacia allá, en excéntrico, cuando vienen hacia acá, en concéntrico. Pero lo interesante es que los extensores los estoy exigiendo el máximo aquí. Y se lo estoy exigiendo cuando están más isométrico, acortados. Porque cuando están elongados, ni siquiera trabajan. Los flexores, cuando están elongados, ni siquiera trabajan. Entonces, bajo esta condición de trabajo, estoy trabajando agonista, antagonista, o antagonista, agonista, como ustedes lo quieran llamar, en una condición de exigencia de máximo acortamiento. Ese máximo acortamiento mejora la estabilidad articular. ¿Se entiende? Por lo tanto, si tienen un paciente que tiene una inestabilidad articular o una luxación recidivante en la articulación, lo mejor es que trabajen bajo esta modalidad para que mejoren la estabilidad y la mecánica articular. Sin embargo, si el paciente tiene una hipomovilidad, esto no sirve. Por lo tanto, allí lo que deberíamos hacer es instalar al paciente en prono. ¿Por qué en prono? Porque si estamos en prono, quiere decir que el movimiento ahora se describe aquí, hasta ahí. ¿Se entiende? Se describe ahí. Y por lo tanto, ahora lo que yo hago es trabajar este rango como flexores y este rango como extensores. ¿Sí? Mismo movimiento, pero invertido en paciente. ¿Qué es lo importante de este cuento? Que cuando vamos hacia allá es concéntrico de flexores, cuando los flexores vienen hacia acá es excéntrico de flexores. Lo mismo pasa aquí, hacia allá excéntrico de extensores, hacia acá concéntrico de extensores. Pero, a diferencia de lo anterior, ahora la máxima exigencia la doy en estiramiento. Es decir, cuando los flexores están más elongados, les estoy exigiendo el máximo. Cuando los extensores están más elongados, les estoy exigiendo el máximo. Por lo tanto, aquí, en esta condición de trabajo, estoy trabajando en estiramiento de los grupos musculares, aquí en acortamiento. El estiramiento mejora la movilidad, mejora la flexibilidad. ¿Se entiende? Las dos formas de mover me dan condiciones de resistencia variable. Las dos formas de mover me dan condiciones de trabajo muscular distintas. Porque incluso en una trabajo los flexores poquito rango, con la intensidad submáxima que podrían ser con máxima exigencia en acortamiento, pero acá rangos mayores para los flexores con exigencias de trabajo mayores. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿Cuál es la contradicción que existe en este cuento? Que cuando el paciente está en supino, el peso del segmento genera una componente de tracción que mejora la flexibilidad. Cuando estoy en prono, mejora la compresión y la compresión mejora la estabilidad. Entonces, por un lado, tengo una instalación para trabajar la parte muscular bajo ciertas condiciones o la parte articular bajo ciertas condiciones. Si yo trabajo un sujeto que requiere estimulación proprioceptiva para reeducar contracción muscular, voy a privilegiar una forma de trabajo y no la otra. Si yo requiero trabajar en un paciente que tiene un problema degenerativo en las articulaciones
y que por lo tanto la fricción es la que genera el dolor, voy a trabajar en esta condición de movimiento y no en esta condición. ¿Se entiende eso, no? Es decir, cuando nosotros usamos sistemas de palanca, tenemos, como dije antes, 4 puntos importantes que vale la pena analizar, porque dependiendo cómo yo me movilice en estos